¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos por crecer espiritualmente, algo te está frenando? Hoy vamos a hablar de un tema profundo necesario, el ego espiritual y su disfraz de luz. ¿Por qué? Sí, el ego también se puede vestir de blanco, y muchas veces, sin darnos cuenta, nos sabotea en el proceso de transformación. Este video es para ti si alguna vez te has encontrado atrapado en creencias espirituales que parecen brillantes y llenas de luz, pero que en realidad están limitando tu evolución. Vamos a desenmascarar esas verdades iluminadas que en realidad están llenas de sombras, y te mostraré cómo el ego se infiltra en el camino espiritual para mantenerte atrapado en un ciclo sin fin de pseudo-crecimiento. Aquí no hay filtros ni clichés espirituales. Este es un viaje hacia la verdad cruda, donde vamos a reconocer esas creencias limitantes que nos mantienen en una falsa sensación de evolución. Si estás listo para mirarte de verdad y reconocer dónde el ego ha tomado las riendas disfrazado de luz, quédate conmigo hasta el final. Te prometo que no será lo que esperabas, pero será justo lo que necesitas. Antes de seguir, suscríbete, comenta qué creencias crees que podrían estar limitando tu proceso, y comparte este video con alguien que necesita ver la verdad detrás del ego espiritual. Empecemos con algo fundamental. El ego espiritual no es algo tan fácil de identificar. De hecho, a menudo se disfraza de luz, de amor incondicional, de crecimiento personal y hasta de desapego. ¿Te suena familiar? Este ego no se presenta como una entidad oscura o negativa, sino como una versión iluminada de ti mismo, que se disfraza de sabiduría y progreso espiritual. Uno de los mayores engaños del ego espiritual es que nos hace creer que estamos elevados o superiores por nuestras creencias espirituales. Nos dice que, si seguimos ciertos rituales, prácticas o nos mantenemos en la frecuencia alta, estamos en el camino correcto. Pero en realidad, muchas veces el ego espiritual lo que hace es alimentarse de nuestra vanidad, de nuestro deseo de sentirnos especiales o más despiertos que los demás. Esto se convierte en una trampa sutil que impide el verdadero trabajo de transformación interna. Por ejemplo, la creencia en el yo soy luz sin abordar nuestras sombras es una de las mayores formas de autoengaño. Muchos abrazamos la idea de que somos seres de luz y dejamos de lado las partes oscuras que también forman parte de nosotros. No aceptar nuestra humanidad, nuestras debilidades y nuestros miedos es una manera perfecta de sabotearnos, porque estamos ignorando lo que realmente necesita ser sanado y transformado. El ego espiritual evita el trabajo profundo de integración, y se conforma con una falsa imagen de perfección espiritual. El ego espiritual también se disfraza de búsqueda de la verdad. Nos dice que, al buscar la verdad, estamos siendo genuinos, pero lo que en realidad hacemos es crear una versión de la verdad que se ajusta a nuestras expectativas. Nos volvemos tan obsesionados con encontrar la verdad correcta que olvidamos que la verdadera verdad no es una creencia fija. Es un proceso dinámico, un camino que implica no solo la luz, sino también la oscuridad, la contradicción y la incertidumbre. ¿Te has dado cuenta de alguna vez que, en el camino espiritual, el ego a menudo te aleja de la verdadera transformación? Porque el ego, disfrazado de luz, te hace creer que ya has llegado, que ya eres suficientemente iluminado. Y cuando eso sucede, dejamos de cuestionarnos y de seguir buscando la evolución genuina. No solo en las prácticas espirituales, sino también en nuestra vida cotidiana. La verdadera transformación no es un estado estático, es un proceso continuo de autodescubrimiento, de cuestionar nuestras creencias y estar dispuestos a mirar las sombras, no solo las luces. Un ejemplo claro de cómo el ego espiritual se disfraza de luz es el concepto de «no soy de este mundo». Este mantra, tan común en muchas enseñanzas espirituales, puede parecer sabio y elevado, pero, cuando se lleva al extremo, crea una desconexión con la realidad. El ego espiritual nos dice que somos seres divinos, alejados de la realidad terrenal, y nos invita a huir de las dificultades de la vida diaria. Sin embargo, la verdadera espiritualidad no es una escapatoria, sino un compromiso con la vida tal como es, aceptando tanto la luz como la oscuridad. El ego espiritual también se manifiesta en el desapego mal entendido. Muchos creen que el desapego es renunciar a los deseos y emociones como si fueran algo malo. Pero el verdadero desapego no es negación ni represión, sino la capacidad de observar sin identificarse, sin aferrarse a la idea de que necesitamos algo externo para ser completos. Cuando el ego espiritual toma control, nos dice que debemos estar por encima de nuestras emociones, pero la verdadera evolución espiritual está en integrarlas, no en rechazarlas. El peligro real del ego espiritual es su capacidad para hacerte creer que eres superior a aquellos que no comparten tus creencias o prácticas. Esto puede surgir de forma sutil.
Cuando nos creemos más despiertos, más iluminados o más avanzados espiritualmente que los demás, estamos alimentando el ego, no el alma. En lugar de buscar la humildad y la conexión genuina, el ego espiritual crea una división, separándonos de los demás, cuando la verdadera espiritualidad se trata de unión y compasión, no de superioridad. ¿Te has dado cuenta de cómo las creencias espirituales pueden a veces ser una excusa para no tomar responsabilidad en la vida diaria? El ego espiritual usa conceptos como el karma o la voluntad divina para justificar la inacción o el sufrimiento. Nos dice que todo lo que pasa está predestinado, que no debemos hacer nada porque todo es parte del plan. El verdadero poder de la espiritualidad radica en reconocer que somos los creadores de nuestra realidad y que cada elección, pensamiento y acción tiene poder de cambiar el rumbo de nuestra vida. Al final del día, el ego espiritual nos engaña haciéndonos creer que estamos evolucionando cuando, en realidad, estamos permaneciendo en una burbuja cómoda y egoica, donde todo lo que nos rodea se convierte en un reflejo de nuestra necesidad de validación espiritual. La verdadera espiritualidad no se trata de huir del caos, sino de enfrentarlo con conciencia, amor y la disposición de aprender de cada experiencia, incluso las dolorosas. Siguiendo con este tema, hay una creencia particularmente insidiosa que el ego espiritual nos presenta: el todo es perfecto o todo pasa por algo. Esta creencia, aunque parece ser un mantra positivo, puede ser una trampa del ego. Si todo es perfecto, entonces nos eximimos de hacer el trabajo necesario para cambiar lo que no está bien en nuestra vida. Es como si pensáramos que las dificultades son simplemente parte del camino espiritual y no algo que necesitamos transformar activamente. El ego espiritual, disfrazado de luz, nos lleva a creer que no debemos luchar por lo que queremos o cambiar lo que no nos gusta porque todo está bien como está. En lugar de asumir responsabilidad y tomar acción, el ego nos invita a permanecer pasivos, esperando que el universo haga el trabajo por nosotros. Pero la verdadera transformación no llega por la pasividad, sino por el compromiso consciente con nuestra propia evolución. Otra manifestación del ego espiritual es la idea de que ser espiritual es ser perfecto. Esta creencia refuerza la idea de que, si eres espiritual, debes estar libre de todo conflicto interno, sin emociones negativas, sobre todo, sin errores. Esto nos lleva a una presión interna constante, ya que, cuando inevitablemente sentimos dudas o emociones difíciles, el ego espiritual nos hace creer que estamos fallando en nuestra práctica. La perfección es una ilusión, y, en lugar de avanzar, el ego nos arrastra a la parálisis, haciéndonos sentir que no somos lo suficientemente buenos para lograr el cambio real que buscamos. La verdadera espiritualidad no se trata de perfección. Se trata de crecer a través de la imperfección, de abrazar nuestras sombras y de trabajar con nuestra humanidad, en lugar de huir de ella. El ego espiritual nos lleva a creer que necesitamos ser más para ser dignos de amor y abundancia. Pero la verdad es que somos dignos de todo lo que deseamos tal y como somos, con nuestras luces y sombras, y lo más importante, estamos aquí para aprender y evolucionar a través de todo lo que vivimos. Es hora de desenmascarar esas creencias luminosas que realmente nos limitan. El verdadero camino espiritual no se trata de huir del caos, sino de enfrentarlo con los ojos bien abiertos, con el corazón dispuesto a aprender y, sobre todo, con la valentía de cuestionar las creencias que nos atan. Es en la sombra donde se encuentra la verdadera luz, y es ahí donde debemos ir para encontrar nuestra verdadera fuerza y autenticidad. En este proceso de desenmascarar el ego espiritual, hay algo fundamental que necesitamos entender. El ego se alimenta de la dualidad. En la espiritualidad moderna, a menudo nos dicen que todo lo negativo debe ser rechazado, que debemos buscar la luz sin cuestionar lo que hay en las sombras. El ego, con su disfraz de luz, nos hace creer que si estamos buscando la verdad, debemos ser inmaculados, libres de dudas, miedos y todo lo que se percibe como oscuro. Pero, en realidad, la verdadera espiritualidad se nutre de la integración, no de la separación. Al insistir en que solo debemos ver lo bueno o lo luminoso y rechazar lo malo, estamos creando una división interna que perpetúa la desconexión. El ego espiritual se siente amenazado cuando se enfrenta a la oscuridad interna, por eso nos empuja a evitarla. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando acogemos nuestras sombras, nuestras inseguridades y miedos, y las integramos en el proceso de crecimiento. Otra trampa común que el ego espiritual utiliza es la falsa humildad. ¿Te has encontrado alguna vez diciendo, "No soy nada, solo soy un canal de luz"? Este tipo de afirmaciones, aunque puedan parecer humildes y espirituales, son un disfraz del ego que busca validación. En realidad,
Al negar nuestro poder personal, el ego espiritual nos mantiene en un estado de inferioridad, haciéndonos creer que no tenemos el derecho de tomar decisiones poderosas o de afirmar lo que realmente queremos. La humildad verdadera no es sumisión ni autonegación, sino el reconocimiento de nuestra esencia divina y nuestra capacidad para crear. Es importante que, en el camino espiritual, cuestionemos no solo nuestras creencias, sino también nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? Si estamos buscando un ego más iluminado, o si estamos buscando validación externa de nuestra superioridad espiritual, es hora de detenernos y reflexionar. El verdadero despertar espiritual no se trata de ser mejores que los demás, sino de ser más reales, más humanos, más completos. El ego espiritual se disfraza de luz cuando nos hace creer que la espiritualidad es un medio para escapar de nuestra humanidad, de nuestras emociones y de nuestras contradicciones. Sin embargo, el verdadero poder espiritual radica en aceptar nuestra humanidad y permitirnos sentir, errar y aprender de esas experiencias sin juzgarnos. Lo que realmente necesitamos entender es que el ego espiritual nos engaña haciéndonos creer que el proceso de despertar debe ser cómodo. Nos venden la idea de que la espiritualidad es un camino de paz constante, una experiencia de serenidad y armonía sin conflictos. Pero la verdadera transformación espiritual es desordenada, incómoda y llena de momentos de duda y caos. El ego espiritual te dice que el dolor y el sufrimiento no deben ser parte de la experiencia espiritual. Pero el dolor, cuando se enfrenta y se procesa correctamente, es una de las fuerzas más poderosas para el crecimiento y la evolución. Este concepto de espiritualidad idealizada crea una desconexión con lo que realmente necesitamos para nuestra evolución. Nos hace rechazar la sombra en lugar de integrarla. El ego se viste de luz, pero no puede tolerar la oscuridad, porque es en la oscuridad donde realmente podemos encontrar nuestro verdadero poder. Es en nuestros momentos de dificultad donde aparece la verdadera oportunidad de cambio. Cuando te enfrentas a tus miedos y tus limitaciones y los miras de frente, es cuando realmente estás haciendo el trabajo de transformación profunda. El ego espiritual también puede engañarnos al hacernos creer que el amor incondicional significa aceptar todo sin cuestionar. Esta visión de amor puede ser un vehículo para la inacción. Nos hace creer que debemos aceptar todo tal como es, incluso cuando sabemos en lo profundo de nuestro ser que hay cosas que necesitamos cambiar. El amor real no es aceptación pasiva, sino una energía activa de creación, una que tiene el poder de transformar las circunstancias, no de resignarse a ellas. La verdadera espiritualidad no se trata de huir de nuestras imperfecciones, sino de abrazarlas y aprender de ellas. El ego espiritual busca mantenernos atrapados en la idea de que debemos ser perfectos para estar espiritualmente completos. Sin embargo, la perfección es una ilusión. El trabajo real, el trabajo de verdad, se da cuando reconocemos nuestras fallas, miedos y deseos, y los usamos para alimentar nuestra evolución. Uno de los mayores engaños del ego espiritual es que nos lleva a desconectarnos de la vida terrenal. En muchos caminos espirituales, se nos dice que debemos trascender el plano material, que el mundo físico es inferior y solo la conexión espiritual pura es válida. Sin embargo, el ego espiritual se disfraza de luz cuando nos hace creer que debemos rechazar lo material o lo mundano. La verdad es que la espiritualidad auténtica se vive en la totalidad de nuestra existencia, lo espiritual y lo material, la luz y la sombra. A menudo, el ego nos hace creer que para ser verdaderamente espirituales debemos alejarnos del mundo, renunciar a lo que disfrutamos o abandonar nuestras responsabilidades. Esta creencia puede ser muy peligrosa, porque nos lleva a vivir en una desconexión con nuestra humanidad. La espiritualidad no es renunciar al mundo físico, sino vivir plenamente en él mientras mantenemos la conciencia elevada. El ego espiritual también juega con la idea de que la espiritualidad es un proceso lineal. Se nos vende la idea de que, al seguir ciertas prácticas, meditaciones o rituales, llegamos a un estado de iluminación o despertar, y que ese estado es fijo, una meta a alcanzar. Pero la verdadera espiritualidad es un proceso continuo de autoexploración y cuestionamiento. No hay un destino final, ni un estado definitivo de perfección. La iluminación no es un punto de llegada, sino un camino constante de evolución. El engaño más grande del ego espiritual es hacernos creer que ya hemos llegado, que nos hemos despertado y que no necesitamos más trabajo o crecimiento. Este sentimiento de «ya soy iluminado» nos impide seguir avanzando, porque nos limita a una imagen idealizada de nosotros mismos. El trabajo espiritual no es solo sobre alcanzar una nueva conciencia, sino sobre seguir desmantelando esas máscaras del ego, incluso las que se disfrazan de luz. Finalmente, quiero que reflexionemos sobre cómo el ego espiritual nos frena en la verdadera evolución al hacernos creer que ya estamos despiertos o elevados
en nuestra espiritualidad. Esto se refleja en un sentimiento de superioridad, donde creemos que, por tener ciertas creencias o prácticas espirituales, estamos más cerca de la verdad que los demás. Este es otro truco del ego, que se disfraza de luz, para mantenernos en una falsa seguridad y alejados de un trabajo interno más profundo. Cuando el ego espiritual toma el control, nos impide cuestionar nuestras creencias más arraigadas, porque nos hace pensar que ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Pero el verdadero despertar espiritual comienza cuando estamos dispuestos a cuestionarnos, a reconocer que no tenemos todas las respuestas y a aceptar que el camino hacia la verdad es un proceso continuo de aprendizaje y expansión. El ego se disfraza de luz cuando nos hace creer que debemos tener todas las respuestas, cuando en realidad el verdadero poder radica en la apertura a la experiencia y la transformación constante. El ego espiritual también evita la humildad real. La verdadera humildad no es un acto de sumisión, sino el reconocimiento sincero de nuestra humanidad, nuestras limitaciones y nuestras sombras. Cuando aceptamos que no somos perfectos, cuando dejamos de pretender que todo está bien, es cuando verdaderamente comenzamos a sanar y a crecer espiritualmente. El ego espiritual nos hace creer que debemos ser perfectos para ser amados, para ser aceptados, para estar cerca de la verdadera luz. Pero la verdadera luz se encuentra cuando abrazamos nuestras imperfecciones. La trampa final del ego espiritual es que nos lleva a rechazar el sufrimiento como parte del camino. Nos dice que, si estamos en el camino correcto, el sufrimiento desaparecerá. Pero el sufrimiento no es el enemigo, es una oportunidad de crecimiento. La verdadera espiritualidad no consiste en escapar del dolor, sino en enfrentarlo con coraje, aprender de él y usarlo como una fuerza para nuestra transformación. No hay crecimiento sin desafío, y el ego espiritual trata de evitar la incomodidad a toda costa. Para cerrar esta reflexión sobre el ego espiritual, es importante destacar que la autenticidad es la verdadera luz. El ego espiritual nos lleva a buscar una versión idealizada de nosotros mismos, un yo más elevado que está desconectado de nuestra realidad humana. Pero la espiritualidad genuina no se trata de escapar de nuestra humanidad, sino de aceptarla completamente, incluyendo nuestras sombras, defectos y vulnerabilidades. Es solo cuando abrazamos todo lo que somos que podemos realmente sanar y evolucionar. El ego espiritual puede surgir cuando creemos que ser espirituales significa tener siempre pensamientos positivos, vibrar alto todo el tiempo y evitar cualquier tipo de emoción negativa. Pero, al ignorar o reprimir nuestras emociones, nos estamos negando a experimentar la totalidad de la vida, y esto nos impide vivir una espiritualidad genuina y transformadora. El verdadero despertar espiritual es el reconocimiento de quienes somos en nuestra esencia más profunda, con todas nuestras luces y sombras, y aprender a integrar todo eso en nuestra experiencia de vida. La clave para desmantelar el ego espiritual es vivir una espiritualidad que esté basada en la autenticidad y en la integración. No se trata de ser perfectos, ni de tener una imagen idealizada de nosotros mismos. Se trata de ser honestos con nosotros mismos, de observar nuestras creencias y motivaciones, y de estar dispuestos a cuestionar lo que creemos saber. Cuando hacemos esto, rompemos con las falsas creencias que nos limitan y abrimos el espacio para una verdadera evolución. La verdadera luz no se encuentra en escapar de nuestras emociones o en intentar ser algo que no somos, sino en aceptar y transformar todo lo que somos. Es un viaje continuo de autodescubrimiento, de desmantelar las máscaras del ego y de aprender a ser auténticamente nosotros mismos, sin los adornos de la perfección o el control. Es fundamental también entender que el ego espiritual nos limita al hacernos creer que la iluminación o la conciencia espiritual deben alcanzarse a través de sacrificios extremos. Nos dicen que para ser verdaderamente espirituales debemos alejarnos del mundo material, abandonar nuestros deseos o incluso aceptar situaciones que claramente necesitan ser cambiadas. Esta creencia de que el camino espiritual requiere sufrimiento o que es necesario perder algo para ganar algo mejor es una trampa del ego disfrazado de luz. La verdadera espiritualidad no consiste en renunciar a lo material, sino en aprender a vivir de manera consciente en el mundo material. No necesitamos rechazar nuestras aspiraciones, nuestras pasiones o incluso nuestras comodidades para estar en el camino correcto. Al contrario, la espiritualidad auténtica se trata de encontrar equilibrio, de integrar lo que deseamos con lo que necesitamos, sin ver el mundo físico como algo inferior. Cuando el ego espiritual se disfraza de luz, nos hace creer que debemos rechazar lo que amamos, pero en realidad la verdadera libertad está en disfrutar de lo que el mundo tiene para ofrecer sin apego. Además, el ego espiritual nos invita a caer en la trampa de la perfección ilusoria, esa falsa imagen de que, si somos espirituales, debemos tener control absoluto sobre nuestras emociones, pensamientos y reacciones.
Nos dice que un ser espiritual nunca se enoja, nunca duda y nunca sufre. Pero la realidad es que ser humano significa experimentar todo el rango de emociones y experiencias, y eso es parte del proceso de crecimiento espiritual. El ego espiritual se esconde en la creencia de que debemos ser inmaculados, pero en realidad es en nuestra humanidad imperfecta donde ocurre el verdadero despertar. Cuando desmantelamos estas creencias del ego, descubrimos que el camino espiritual es un viaje de aceptación y expansión, no de sacrificio ni de negación. Aceptar nuestra humanidad, con todas sus contradicciones y desafíos, es la verdadera luz. El trabajo no está en eliminar o desapegarse de lo que somos, sino en aceptarnos profundamente, transformarnos a través de la autoaceptación. Para profundizar aún más, es importante reflexionar sobre cómo el ego espiritual utiliza el concepto de desapego para mantenernos atrapados en la ilusión de control. Se nos dice que el desapego es la clave para estar espiritualmente elevados, pero cuando se malinterpreta, el desapego puede ser simplemente una forma de evasión emocional. El ego nos lleva a creer que debemos desvincularnos completamente de nuestras emociones y deseos para estar espiritualmente alineados. Sin embargo, el verdadero desapego no es represión. Se trata de liberarnos del control obsesivo sobre el resultado mientras permanecemos presentes y auténticos con nuestras emociones y deseos. Este malentendido del desapego nos hace pensar que debemos ser ajenos a la vida tal como es, como si las experiencias humanas y las emociones fueran obstáculos en nuestro camino espiritual. El ego espiritual nos dice que debemos alejarnos de lo mundano, cuando en realidad lo que necesitamos es integrar nuestras experiencias terrenales con una conciencia más profunda. El verdadero desapego es liberarnos de la necesidad de controlar y de la dependencia emocional, pero sin renunciar a nuestra conexión con el mundo, nuestras pasiones y nuestra esencia. Otro engaño sutil del ego espiritual es que nos hace creer que la práctica espiritual debe ser difícil y sacrificada. Nos dice que si las cosas fluyen con facilidad, no estamos en el camino correcto. Nos lleva a buscar problemas donde no los hay, como si el sufrimiento fuera un requisito para el crecimiento. El ego espiritual se disfraza de luz cuando hace que la espiritualidad parezca algo que requiere sufrimiento y sacrificio constante. Pero la verdadera espiritualidad no se trata de complicarse la vida ni de buscar la dificultad, sino de encontrar la paz y el flujo dentro de nuestras propias vidas. La espiritualidad verdadera se encuentra en la simplicidad, en la capacidad de vivir cada momento con conciencia, sin dramatismos ni sacrificios innecesarios. La espiritualidad no es un proceso de huida de lo que somos o de lo que está sucediendo en el mundo, sino un camino de integración, aceptación y transformación continua. Es necesario que, como seres humanos, aceptemos las dualidades dentro de nosotros, la luz y la sombra, el amor y el miedo, la calma y la rabia. Al integrar todo lo que somos, encontramos una espiritualidad mucho más rica y profunda, lejos de la perfección superficial que el ego espiritual promueve. Siguiendo con este tema, uno de los mayores sabotajes del ego espiritual es la idea de que la espiritualidad es un camino solitario o exclusivo. Se nos hace creer que, si queremos alcanzar un cierto nivel de despertar, debemos distanciarnos de los demás, aislarnos en nuestra propia burbuja de iluminación. Este es otro truco del ego disfrazado de luz. En realidad, la verdadera espiritualidad se basa en la conexión, con nosotros mismos, con los demás y con el universo. El ego nos empuja a pensar que la evolución espiritual es un proceso individual y aislado. Pero la realidad es que crecemos a través de las relaciones, del compartir y del servicio a los demás. Cuando creemos que somos superiores o más despiertos que los demás, creamos una barrera que nos aleja de la verdadera conexión humana, que es precisamente el corazón de la espiritualidad. El ego espiritual nos quiere separar, mientras que la verdadera espiritualidad nos invita a unirnos, compartir y sanar colectivamente. Otra faceta del ego espiritual se manifiesta a través de la falsa creencia de que no podemos tener errores o fallas espirituales. Nos dice que, si realmente estamos despiertos, debemos actuar perfectamente y nunca desviarnos del camino. Este pensamiento nos lleva a vivir con una presión interna inmensa, donde cada pequeño error o duda se ve como un fracaso espiritual. Pero la perfección no es el objetivo. La auténtica espiritualidad es abrazar nuestra humanidad con todo lo que trae, incluyendo nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras imperfecciones. Solo cuando aceptamos nuestras fallas, podemos crecer realmente. Es importante que empecemos a cuestionar esas creencias espirituales que nos separan de la esencia humana que realmente somos. El ego espiritual utiliza el deseo de pertenecer a un grupo iluminado para hacer que nos sintamos especiales. Pero la verdadera iluminación está en la humildad de reconocer que todos somos imperfectos y que el camino espiritual es, en última instancia, un camino de aprendizaje constante.
El ego quiere que busquemos la perfección externa, pero el verdadero viaje espiritual se trata de conectar con nuestra esencia interna y vivir auténticamente. Para completar este proceso, es importante reflexionar sobre cómo el ego espiritual se disfraza de victimización. Muchas veces, el ego nos hace creer que, por ser espirituales, estamos exentos de experimentar conflictos o dificultades. Se nos enseña que, si algo no sale como esperábamos, es porque no estamos alineados o vibrando lo suficiente. Este tipo de pensamiento nos coloca en una posición de victimización espiritual, donde creemos que todo lo que nos pasa es parte de una prueba que debemos superar para alcanzar un nivel superior de conciencia. Sin embargo, la verdadera espiritualidad no se trata de estar exentos de problemas, sino de cómo respondemos a ellos. El ego espiritual nos engaña al hacernos creer que debemos estar libres de todo sufrimiento, pero la realidad es que el sufrimiento es una parte intrínseca del proceso humano, y lo importante no es evitarlo, sino aprender a navegarlo con conciencia, compasión y aceptación. El ego espiritual se disfraza de luz cuando nos dice que el sufrimiento es algo que debemos superar o que ser espirituales significa no sufrir. Pero en realidad, la verdadera libertad espiritual llega cuando dejamos de ver el sufrimiento como algo a evitar y lo aceptamos como una oportunidad para expandir nuestra conciencia. El sufrimiento se convierte en una herramienta de transformación, cuando dejamos de resistirnos y permitimos que nos enseñe lecciones valiosas. El ego espiritual también nos engaña al hacernos creer que solo con pensamientos positivos o meditación se resuelven todos los problemas, sin prestar atención al trabajo profundo que requiere la integración de nuestro ser. Si bien las prácticas espirituales son herramientas poderosas, la verdadera evolución requiere compromiso y la disposición para ver las partes oscuras de nosotros mismos que hemos estado evitando. Es hora de dejar atrás el pensamiento mágico que el ego espiritual impone y reconocer que el verdadero despertar espiritual no se trata de escapar del dolor o del caos, sino de enfrentarlos con una mente y un corazón abiertos. Es en ese espacio de aceptación y presencia donde realmente podemos transformarnos, sin ilusiones, sin disfraces. Siguiendo este camino, es fundamental también entender que el ego espiritual a menudo crea una desconexión con el momento presente. Se nos hace creer que, para ser espirituales, debemos estar siempre enfocados en el futuro, en lo que seremos o alcanzaremos, en vez de simplemente vivir el momento tal como es. Este deseo de escapar de la realidad presente es otra trampa del ego disfrazado de luz. En lugar de reconocer que la verdadera espiritualidad se practica aquí y ahora, el ego nos arrastra a vivir en una constante búsqueda del futuro, olvidando que la transformación comienza en el presente. El ego nos dice que debemos tener siempre una visión clara y perfecta de lo que queremos lograr, de lo que deberíamos ser, pero esto nos aleja de aceptar nuestra experiencia humana tal como es. Nos hace despreciar las pequeñas lecciones diarias en favor de un futuro idealizado que nunca llega. La espiritualidad verdadera no está en algún futuro lejano, sino en ser plenamente conscientes en el ahora, en cada paso que damos, sin juzgar o rechazar lo que está presente. El ego nos enseña que debemos estar constantemente buscando algo más grande, pero la grandeza se encuentra en la aceptación plena de lo que ya es. Además, el ego espiritual juega con el concepto de no tener expectativas, pero de una manera que nos impide tomar acción significativa. Nos dice que todo sucede por una razón y que no debemos esforzarnos demasiado por cambiar las cosas. Pero esto nos lleva a una actitud pasiva, donde nos quedamos esperando que el universo se encargue de todo. El verdadero poder espiritual radica en tomar acción alineada con nuestra conciencia, mientras mantenemos el desapego de los resultados, confiando en el proceso, pero sin quedarnos inmóviles esperando. La espiritualidad activa es estar presente y actuar con conciencia. Lo que necesitamos comprender es que la espiritualidad no es un escape, no es un intento por evitar lo que no nos gusta de la vida o lo que nos incomoda. Es un camino de integración, donde nos enfrentamos a los aspectos más oscuros de nosotros mismos y los transformamos en herramientas para nuestro crecimiento y autenticidad. El ego espiritual quiere que ignoremos o evitemos el trabajo profundo, pero la verdadera espiritualidad nos pide que aceptemos nuestra total humanidad. Otro engaño sutil del ego espiritual es la creencia en la espiritualidad como una competencia. Nos hace pensar que estamos en una carrera por ser más despiertos o más iluminados que los demás, y eso nos lleva a compararnos constantemente con otros en nuestro camino espiritual. Esta competencia es una trampa, porque nos aleja de lo que realmente importa: la conexión interna, la autenticidad y el proceso único de cada ser. El ego espiritual nos hace creer que debemos demostrar nuestra elevación a los demás, cuando la verdadera espiritualidad se trata de vivir desde el corazón, sin necesidad de validación externa. La espiritualidad no es una competición en la que tengamos que ganar o alcanzar un estado superior.
Cada persona tiene su propio proceso, su propia forma de conectar con lo divino, y eso no se puede medir ni comparar. Cuando nos dejamos atrapar por esta creencia de que debemos ser los mejores o los más espirituales, lo que realmente estamos haciendo es alimentar el ego y la falsa imagen de perfección que éste nos impone. La verdadera espiritualidad está en la aceptación de que cada uno de nosotros está exactamente donde debe estar en su viaje, sin prisa, sin comparaciones y sin juicios. Además, el ego espiritual a menudo nos dice que la iluminación es algo que se alcanza en un futuro lejano. Nos vende la idea de que un día despertaremos y todo será perfecto, pero esa visión crea una desconexión con el aquí y ahora. La iluminación no es algo que se alcanza después de años de esfuerzo o sacrificio. Es una realización presente, un momento de conciencia plena donde reconocemos nuestra conexión con todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Este concepto de esperar por la iluminación es otra trampa del ego, porque la verdadera iluminación está disponible en cada momento, si estamos dispuestos a ver y aceptar la verdad tal como es. La espiritualidad genuina es un camino de humildad y desapego, un proceso de desmontar las máscaras del ego, que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. El ego espiritual, disfrazado de luz, nos hace creer que necesitamos ser algo más para ser dignos. Sin embargo, la espiritualidad verdadera comienza cuando nos damos cuenta de que ya somos completos tal y como somos, sin la necesidad de alcanzar una perfección idealizada. Nos liberamos de la idea de que necesitamos ser más, hacer más o ser mejores para conectarnos con lo divino. La divinidad ya está dentro de nosotros, y solo necesitamos dejar de buscar afuera lo que ya reside en nuestro interior. Una de las mayores trampas del ego espiritual es que nos lleva a creer que debemos controlar todos los aspectos de nuestra vida para estar en el camino espiritual. Nos dice que si estamos alineados, todo debería fluir sin esfuerzo. Sin embargo, la vida está llena de influencias que no podemos controlar, y eso es precisamente lo que nos permite crecer de manera genuina. El ego disfrazado de luz nos empuja a pensar que todo debería ser perfecto si somos espirituales de verdad. Pero la realidad es que la vida está llena de caos, contradicciones y momentos de incertidumbre. El verdadero despertar espiritual no ocurre cuando logramos la iluminación perfecta o la paz eterna. En realidad, es en el caos, en la confusión y en los momentos de duda donde se encuentra la oportunidad más grande de transformación. Es a través de la aceptación de la imperfección y el conflicto que realmente evolucionamos. El ego espiritual intenta alejarnos de estos momentos, pero son justamente estos momentos los que nos permiten confrontar nuestras creencias limitantes y evolucionar hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. La verdadera sabiduría no viene de rechazar las dificultades o el sufrimiento, sino de aprender a vivir con ellos. El ego nos dice que la espiritualidad es algo suave, fácil y luminoso, pero la verdadera sabiduría espiritual radica en abrazar las sombras tanto como la luz, en ser capaz de aceptar los momentos difíciles como parte del camino. El ego espiritual te aleja de esto al hacerte pensar que no deberías pasar por malos momentos, cuando es precisamente en esos momentos donde se forja la verdadera fortaleza interior. Por lo tanto, la espiritualidad no se trata de evitar las dificultades ni de hacer que todo sea fácil, sino de cómo elegimos enfrentar lo que la vida nos presenta. Es importante que nos liberemos de la idea de que necesitamos tener todo bajo control para estar espiritualmente elevados. La verdadera espiritualidad es fluir con la vida tal como es, en su caos y belleza, y aceptar tanto los momentos de luz como los de oscuridad. Para concluir esta parte del vídeo, quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy importante. El ego espiritual también se disfraza de sacralidad. Este es uno de los engaños más sutiles. Nos lleva a creer que las prácticas, las palabras o las posturas espirituales tienen poder por sí solas, independientemente de la intención que hay detrás de ellas. El ego espiritual hace que creamos que ciertos rituales, oraciones o incluso pensamientos positivos por sí solos tienen el poder de transformarnos. Pero sin una conexión genuina con nuestro ser interior, todo eso se convierte solo en una fachada vacía. La verdadera espiritualidad no se encuentra en los rituales o en las prácticas en sí, sino en la intención con la que la realizamos. Si estamos siguiendo un camino espiritual porque queremos que nos vea el mundo, porque creemos que solo haciendo esas prácticas somos más espirituales, entonces el ego ha tomado el control. El ego espiritual crea una imagen de nosotros mismos que está más enfocada en la aprobación externa que en la transformación interna. La auténtica espiritualidad surge cuando vivimos de acuerdo con lo que realmente somos, sin importar cómo nos vean los demás. Es entonces cuando las prácticas, rituales o enseñanzas espirituales dejan de ser una carga o una forma de validación, y se convierten en herramientas de autoconocimiento y transformación.
El ego nos dice que debemos mostrar nuestro camino, mientras que la verdadera espiritualidad se trata de vivirla profundamente, sin importar si los demás lo entienden o lo aprueban. Es hora de romper con estas creencias limitantes que el ego disfrazado de luz ha construido en nosotros. No necesitamos ser perfectos, ni tener una imagen impecable. La verdadera espiritualidad está en vivir con autenticidad, abrazar nuestras imperfecciones y transformarnos desde dentro sin depender de las aprobaciones externas ni de las expectativas idealizadas. Para terminar este recorrido, quiero hablar de algo muy revelador. El ego espiritual también se disfraza de desapego emocional. A menudo, se nos enseña que ser espirituales significa alejarnos de las emociones y deseos mundanos, y aunque hay sabiduría en aprender a no aferrarse al material, el ego espiritual lleva este concepto al extremo. Nos dice que debemos despojarnos de nuestras emociones más humanas, como el amor, el deseo y la tristeza, creyendo que sólo así alcanzaremos la iluminación. El verdadero desapego no es reprimir lo que sentimos o negar nuestras emociones, sino liberarnos del control que esas emociones tienen sobre nosotros. El ego espiritual nos hace creer que si experimentamos emociones fuertes, estamos perdiendo el camino. Pero la realidad es que las emociones son una parte esencial de nuestra experiencia humana, y aceptarlas con compasión es un paso crucial para nuestra evolución. Reprimir nuestras emociones solo nos lleva a hacerlas más intensas, mientras que al enfrentarlas con aceptación, podemos sanarlas y aprender de ellas. El desapego verdadero es la capacidad de sentir sin dejarse arrastrar. Esto significa que podemos experimentar amor, ira, tristeza o alegría, pero sin identificarnos completamente con esas emociones. El ego espiritual nos dice que debemos ser superiores a las emociones, pero el desapego verdadero se basa en reconocer nuestras emociones sin permitir que ellas gobiernen nuestra paz interior. Otro aspecto del ego espiritual es el miedo al conflicto. A menudo se nos enseña que, si estamos realmente espirituales, debemos evitar cualquier tipo de confrontación o conflicto. Pero el conflicto no es el enemigo. El conflicto bien manejado puede ser una fuente de crecimiento. El ego nos hace creer que, si somos espirituales, debemos ser pasivos, siempre en paz, siempre en armonía. Sin embargo, la verdadera espiritualidad requiere poder manejar la confrontación de manera sabia y equilibrada. Rechazar el conflicto solo nos deja atrapados en la complacencia, mientras que enfrentarlo conscientemente nos permite crecer y evolucionar. En el último aspecto del ego espiritual que quiero abordar está la creencia de que la iluminación o el despertar espiritual es un estado permanente de paz y calma. Este concepto se disfraza de luz, pero es otro engaño profundo del ego. El ego espiritual nos dice que si realmente hemos despertado, deberíamos estar en un estado constante de paz inquebrantable, sin conflictos internos ni emociones difíciles. Esta idea no solo es irreal, sino que nos desvía completamente de la verdadera naturaleza del proceso espiritual. La iluminación no es un estado estático. No se trata de estar siempre en un estado de calma, sino de ser conscientes de nuestra experiencia, sin juzgarla ni resistirla. El ego nos hace creer que si estamos despiertos, debemos estar por encima de cualquier emoción negativa. Pero la verdad es que la espiritualidad genuina no se trata de evitar las emociones o los desafíos, sino de enfrentarlos con una actitud de aceptación y aprendizaje. El despertar espiritual es la capacidad de estar presentes y conscientes de cada momento, sin necesidad de escapar a una idea idealizada de lo que deberíamos ser. Este concepto de la iluminación como paz constante también nos hace caer en el engaño de la autoexigencia, donde creemos que si no estamos siempre en ese estado, hemos fracasado. Esto nos deja atrapados en una perpetua sensación de insuficiencia, porque el ego espiritual nos lleva a pensar que hay una meta que alcanzar, un estado de perfección que debemos lograr, cuando, en realidad, el camino espiritual es un proceso continuo y dinámico de autodescubrimiento y expansión. La verdadera paz espiritual no se trata de escapar de las emociones humanas, sino de aprender a manejarlas y vivir plenamente en el momento. No importa cuán intensas sean las emociones o las dificultades externas, el despertar espiritual verdadero consiste en ser conscientes de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, aceptarlo y transformarlo sin resistirlo. Siguiendo con este proceso de desmantelar el ego espiritual, uno de los aspectos más complejos y difíciles de detectar es cómo el ego se disfraza de universalidad. Nos dice que, para ser verdaderamente espirituales, debemos estar por encima de cualquier distinción. Nos empuja a pensar que si abrazamos todo y a todos, sin cuestionamientos, estamos en el camino correcto. Nos habla de ser amorosos y comprensivos con todos, sin importar las circunstancias. El ego espiritual se alimenta de esta falsa idea de su universalidad.
porque nos lleva a creer que ser espirituales es ignorar nuestras necesidades personales, nuestras fronteras y nuestros valores. Se nos dice que debemos aceptar todo lo que viene hacia nosotros sin resistencia, pero la verdadera espiritualidad no se trata de ser complacientes o de aceptar todo sin discernimiento. La verdadera sabiduría espiritual está en saber cuándo decir no, cuándo poner límites y cuándo proteger nuestra energía. El ego disfrazado de luz nos engaña al hacernos creer que la aceptación total es lo mismo que la pasividad. Nos dice que no debemos desafiar las injusticias, que debemos pasar por alto las acciones que nos dañan o las actitudes tóxicas de otros. Pero la espiritualidad genuina no es aceptar todo sin reflexión, sino actuar desde un lugar de poder consciente, desafiar lo que no resuena con nuestra verdad y tomar decisiones que nos alineen con lo mejor para nosotros y para los demás. La falsa universalidad del ego nos mantiene en un estado de complacencia que nos aleja de nuestro verdadero poder y autenticidad. Además, el ego espiritual se disfraza de misticismo, al hacernos creer que las experiencias espirituales deben ser extraordinarias y excepcionales. Nos dice que si no hemos tenido visiones, conexiones místicas o experiencias trascendentales, entonces no estamos despiertos. Esta creencia crea una falsa expectativa de lo que debe ser la experiencia espiritual, porque la verdad es que la espiritualidad no se mide por lo espectacular, sino por la calidad de nuestra conexión con el presente, con los demás y con nuestra propia esencia. Las verdaderas experiencias espirituales no siempre son deslumbrantes ni místicas, sino simples momentos de profunda paz, conexión y entendimiento. Al abordar el ego espiritual, otro aspecto crucial a tener en cuenta es cómo el ego se disfraza de exclusividad. A menudo, se nos hace creer que el camino espiritual debe ser seguido solo por un grupo selecto de personas o que ciertos conocimientos o prácticas nos hacen más espirituales que otros. Este concepto de exclusividad, que el ego fomenta, nos dice que si no seguimos una determinada escuela de pensamiento o no practicamos rituales específicos, no estamos lo suficientemente avanzados. El ego disfrazado de luz nos lleva a pensar que el despertar espiritual es un privilegio de unos pocos, y que aquellos que no están dentro de esa élite espiritual están perdiendo el camino. Pero la verdadera espiritualidad no se encuentra en la exclusividad, sino en la conexión universal que tenemos con todos los seres. Nos recuerda que el camino espiritual es accesible para todos, independientemente de nuestras creencias, prácticas o antecedentes. El ego crea divisiones, mientras que la verdadera espiritualidad nos invita a superar esas barreras y reconocer nuestra conexión intrínseca con todos. Además, el ego espiritual se disfraza de sabiduría cuando nos aleja de nuestra propia experiencia personal. Nos dice que debemos seguir a un gurú o a un líder espiritual que tiene la verdad absoluta, y que cualquier cuestionamiento o duda es signo de ignorancia o falta de fe. Este pensamiento nos hace perder de vista lo más importante, nuestra propia sabiduría interna. La verdadera espiritualidad se trata de confiar en nuestra intuición, de explorar nuestra verdad personal y de no depender completamente de fuentes externas, sino de aprender a escuchar nuestra voz interior. El ego, en su disfraz de luz, nos invita a seguir ciegamente en vez de hacer el trabajo interno de autodescubrimiento. Nos dice que el camino espiritual debe ser algo predefinido, que ya está escrito en los libros o enseñado por alguien más. Sin embargo, la verdadera sabiduría espiritual radica en la experiencia vivida, en la conexión directa con lo divino a través de nuestra propia vivencia y reflexión. El ego limita nuestra espiritualidad cuando nos aleja de esa sabiduría personal y nos hace depender de fuentes externas. Para profundizar aún más en este tema, es crucial entender que el ego espiritual se alimenta del miedo a la incomodidad. Nos dice que debemos evitar todo lo que nos hace sentir incómodos, que si estamos en el camino correcto, entonces todo debería ser fácil y fluido. Sin embargo, el crecimiento verdadero nunca es cómodo. En la vida espiritual, el ego nos engaña haciéndonos creer que si experimentamos dudas, dolor o dificultad, es porque estamos haciendo algo mal, cuando en realidad es precisamente la incomodidad donde se da la transformación real. El ego disfrazado de luz nos empuja a buscar siempre la comodidad, lo que lleva a una espiritualidad superficial. El camino espiritual genuino requiere un compromiso profundo con nuestra verdad, incluso cuando eso signifique enfrentarnos a partes de nosotros mismos que no queremos ver o aceptar. El ego quiere evitar esa confrontación, haciéndonos creer que la vida espiritual debe ser placentera o iluminada todo el tiempo. Pero la asterisco verdadera transformación ocurre cuando decidimos hacer frente a las dificultades y resistencias internas que surgen a lo largo de nuestro camino. Otro engaño del ego espiritual es cómo se disfraza de ser agradecido todo el tiempo. Nos enseña que debemos siempre enfocarnos en lo positivo y evitar las emociones negativas.
Nos dice que debemos ver el lado bueno de todo y que ser espirituales significa estar siempre agradecidos, incluso cuando las circunstancias son dolorosas o desafiantes. Esto, en lugar de ayudarnos, nos hace reprimir las emociones válidas que necesitamos procesar. El verdadero desapego emocional no significa negar lo que sentimos, sino ser capaces de aceptar nuestras emociones sin aferrarnos a ellas ni dejarnos controlar por ellas. En lugar de rechazar el dolor, la tristeza o la frustración, la verdadera espiritualidad nos invita a sentir profundamente y a ser conscientes de todo lo que emerge dentro de nosotros. El ego espiritual quiere que ignoremos esas emociones, pero solo al honrarlas y aprender de ellas, podemos realmente crecer y evolucionar. La verdadera paz espiritual no viene de escapar del dolor, sino de aprender a vivir con él, transformándolo en algo que nos fortalezca. Otra trampa del ego espiritual es la creencia de que la espiritualidad se basa únicamente en el pensamiento positivo. Nos enseñan que si pensamos correctamente o mantenemos una mentalidad positiva en todo momento, podemos manifestar todo lo que deseamos. Aunque tener una actitud positiva es importante, el ego se disfraza de luz cuando nos dice que solo los pensamientos positivos traerán resultados, dejando de lado el trabajo profundo de la acción consciente y el enfrentamiento de las emociones no procesadas. El pensamiento positivo puede ser útil, pero el ego espiritual lo lleva al extremo, creando la falsa creencia de que debemos suprimir lo negativo. Esto nos lleva a reprimir nuestras emociones difíciles, nuestros miedos y dudas, y, en lugar de transformarlos, nos quedamos atrapados en una fachada superficial de felicidad. La verdadera espiritualidad no se trata de ser positivo todo el tiempo, sino de permitir que las emociones surjan, procesarlas y encontrar el aprendizaje detrás de ellas. El ego espiritual también crea una ilusión de que todo debe ser inmediato. En una cultura que busca gratificación instantánea, nos dicen que si estamos en la frecuencia correcta, todo debe suceder rápidamente, y si no es así, algo está mal. Este enfoque del ego nos lleva a perder la paciencia y la persistencia necesarias para una verdadera transformación. Nos hace creer que todo debe ser instantáneo, cuando la verdadera espiritualidad se construye a lo largo del tiempo, con constancia, paciencia y aceptación de que el proceso de cambio profundo es gradual. El trabajo espiritual genuino no es rápido ni fácil. A menudo requiere años de introspección, de confrontar nuestras creencias más profundas y de aprender a vivir con incertidumbre y paciencia mientras seguimos creciendo. El ego disfrazado de luz nos lleva a pensar que si no vemos resultados inmediatos, algo está mal. Pero el despertar real es un proceso que no tiene una línea de llegada fija. Siguiendo con esta reflexión, es crucial que comprendamos que el ego espiritual también se disfraza de perfeccionismo. A menudo, en el camino espiritual se nos enseña que para ser verdaderos buscadores de la verdad, debemos alcanzar un nivel de pureza que, en muchos casos, no es realista. Nos dicen que tenemos que liberarnos de todos nuestros defectos, que debemos ser completamente puros y estar libres de todo error. Este deseo de perfección, aunque aparentemente noble, es una trampa sutil que el ego usa para mantenernos en un ciclo constante de frustración y autorrechazo. El ego nos hace creer que si no alcanzamos ese nivel de perfección espiritual, no somos dignos de la luz o de la transformación. Pero, la verdadera espiritualidad no está en la perfección, sino en la aceptación y el amor incondicional por nuestra humanidad. Es en la imperfección donde realmente encontramos la esencia de nuestro ser. Al intentar ser perfectos, nos alejamos de la autenticidad, del verdadero trabajo espiritual, que es aceptar nuestras sombras, aprender de ellas y seguir avanzando sin juicio ni autocrítica destructiva. Es importante entender que la transformación espiritual no es un esfuerzo por alcanzar una imagen ideal de nosotros mismos. La espiritualidad genuina se trata de aceptar quiénes somos realmente, incluyendo nuestras inseguridades y nuestras contradicciones. El ego espiritual nos lleva a pensar que debemos ser alguien que no somos, mientras que la verdadera luz nace cuando abrazamos nuestra autenticidad con todas nuestras luces y sombras. El ego también se disfraza de luz cuando nos hace pensar que todo el camino espiritual debe ser un camino de renuncia, un camino en el que debemos sacrificar nuestras necesidades y deseos más humanos. Nos dicen que el sufrimiento es necesario para alcanzar la paz y que debemos alejarnos del placer o la abundancia material para ser espirituales. Pero la espiritualidad auténtica no se trata de negarnos a nosotros mismos, sino de aprender a vivir en armonía con nuestras necesidades y deseos, sin que ellos nos controlen. No se trata de renunciar a todo, sino de encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual, reconociendo que ambos aspectos son esenciales para nuestra evolución.
Ahora que hemos visto cómo el ego espiritual se disfraza de luz en tantas formas, es esencial liberarnos de estas creencias limitantes y entender que la verdadera espiritualidad es un camino de autodescubrimiento constante. No se trata de alcanzar un estado perfecto o de cumplir con expectativas ajenas. La verdadera espiritualidad está en ser auténticos, en abrazar todas nuestras partes, tanto las luminosas como las oscuras, y en integrar todo lo que somos para vivir con mayor conciencia y amor. El primer paso es reconocer las trampas del ego y comenzar a cuestionar esas creencias que nos han sido impuestas, que nos dicen que debemos ser mejores o más iluminados que los demás. La espiritualidad no es una competencia, ni una búsqueda de validación externa, sino un proceso personal que se da cuando vivimos en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la vida tal como es. Recuerda que el camino espiritual no es un destino fijo. No hay un punto final en el que de repente estemos despiertos o iluminados. La espiritualidad genuina es un viaje continuo, un camino de crecimiento, aprendizaje y adaptación que nunca termina, sino que se enriquece con cada experiencia y cada paso que damos. Es en la imperfección, en los desafíos y en las contradicciones donde realmente nos transformamos. Hoy, te invito a que te mires con honestidad, a que dejes ir las expectativas de perfección que el ego espiritual te ha impuesto y que aceptes tu humanidad completamente. El verdadero poder espiritual está en tu capacidad de vivir con autenticidad, de integrar tus sombras, de aprender a transformar tus emociones y de trabajar constantemente hacia tu propia expansión, sin la necesidad de ser perfecto. Si te ha resonado este video, compártelo con aquellos que puedan estar atrapados en las trampas del ego espiritual y comenta abajo qué creencias estás dispuesto a soltar para vivir una espiritualidad más auténtica y transformadora. Suscríbete para más contenido sobre el despertar verdadero y cómo crear una vida basada en la autenticidad, no en las falsas ilusiones del ego. Recuerda, la espiritualidad auténtica es un proceso de aceptación, amor y, sobre todo, de ser fiel a tu verdadero ser, sin disfraces ni máscaras. El viaje continúa, y tú estás exactamente donde necesitas estar.